Hola y bienvenidos a otro episodio de Sanando con tus ángeles. Hoy voy a hilar un poquito el episodio de hoy con el anterior, porque en el anterior les mencioné que yo soy adoptada. Entonces el primer tema que quiero tocar profundo es la herida de abandono. Yo como a mí me gusta hablarles desde mi experiencia, desde las cosas que yo he vivido y de las lecciones que yo he aprendido, pues les voy a hablar es desde ahí, que es desde lo que conozco. Para esto quisiera contarles cómo ha sido el caminito que he recorrido, que de hecho lo tengo un poco enumerado porque tomé apuntes, para no desviarme. Entonces, para esto quiero empezar a explicar, o bueno, contarles que hay dos tipos de abandono. Está el tipo de abandono físico y el tipo de abandono emocional. El físico es cuando hay un padre ausente, una madre ausente, cuando hay separación de los padres, cuando muere alguno de los dos padres. Es decir, ahí está el abandono físico que un niño puede experimentar. Y está el abandono emocional, que se está mucho más ligado a, listo, puede que el padre esté, la madre esté o el cuidador esté, pero emocionalmente está completamente desligado, es decir, no hay una conexión, no hay una preocupación genuina por cómo se siente el niño, por sus intereses, por las cosas que le gusta hacer, las cosas que no. Dicho esto, como les comenté en el episodio pasado, yo a mis 23 años entré en una crisis vital. Una crisis que me llevó a sentirme completamente vacía, completamente desconectada con absolutamente todo. Yo para ese momento tenía pareja. Yo ni siquiera podía estar en ese momento en pareja porque estaba tan rota y tan vacía que yo no tenía nada, o sea, no tenía absolutamente nada que ofrecer. Y estaba un poco harta también porque había generado una dependencia emocional y habían pasado años y yo no me había podido desligar de esta persona. Aún así yo seguía ahí, que esto, bueno, después tomó muchísimo sentido. Pero entonces vino esta crisis que me mostró que algo realmente estaba fallando, que algo realmente estaba mal. Afortunadamente, algo en mí me prendió una chispita, entonces sentí la necesidad en ese momento de ir a una iglesia a hablar con Dios, a reprocharle, porque iba a seguir reprochando. Y me acuerdo perfectamente que el día que decidí salir de mi casa, porque llevaba encerrada muchísimos días a punta de agua y maní prácticamente, em, me fui para la iglesia, me arrodillé, empecé a llorar y yo le decía, no más. O sea, me quiero ir ya de aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es que ni siquiera entiendo. Y si tengo que estar aquí, necesito que me ayudes a encontrar mi camino porque en este momento estoy completamente perdida y no sé qué me pasa, o sea, no sé por qué me siento así, no sé por qué me siento triste, no sé por qué. Entonces, claro, en ese momento yo estaba y venía de muchos años de mucha inestabilidad. De hecho, si echo para atrás, de pequeña, yo empecé a escribir, para mí escribir siempre ha sido catarsis, y yo empecé a escribir muy pequeñita, como a los, qué sé yo, 10, 11 años quizás, y yo empecé a escribir y yo escribía cosas muy densas, o sea, yo escribía cosas muy tristes, tanto así que una vez mi mamá sí, creo que algo le mostré y de hecho ella me preguntó que si estaba triste o que qué pasaba o si, bueno, no sé. El caso es que en ese momento yo ignoraba completamente el estado en el que yo estaba por dentro, porque igual estaba chiquita. Y bueno, como mi solución fue ir a reprochar, bueno, después del reproche vino la ayuda, porque sí pedí ayuda y le dije a Dios, necesito que si voy a estar aquí, ¿qué tengo que hacer? Porque no lo estoy logrando. Yo sola no lo estoy logrando. Un gesto que a día de hoy entiendo que cuando yo agacho la cabeza y le digo a mis ángeles, al universo, a Dios, que no estoy pudiendo sola, para mí eso es mucha humildad. Para hacer ese tipo de cosas se necesita humildad, porque no la estamos logrando solos y necesitamos ayuda divina. En ciertos momentos es así. Entonces, bueno, no posterior a la crisis, sino durante la crisis, cuando mi jefe en ese momento me dice que si quiero ir a hacerme reiki y tal, y que yo abro esta puerta increíble, ahí empecé a notar qué era lo que me dolía, que muchas de las cosas que yo estaba sintiendo estaban ligadas a ese abandono. Es como armar un rompecabezas en el que
empiezo a ver conductas que tengo, por qué no puedo dejar a esta persona, o por qué me estoy comportando así, o por qué estoy sintiendo esto. ¿Saben? Es como empezar a literalmente desglosarnos a nosotros mismos, nuestros patrones de conducta, nuestras emociones. Es decir, hay que observarnos en nuestra totalidad. Lo importante de este punto es detectar dónde nos duele. Una vez detectemos dónde nos duele y de dónde podría venir esa herida, vamos a identificar los jugadores, porque la vida es un juego. Entonces, aquí todos estamos cumpliendo un rol, que de hecho de esto voy a hacer un episodio completo porque es importante entender los roles que está cumpliendo cada persona que está a nuestro alrededor, porque son fundamentales. Son fundamentales. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los jugadores de nuestra historia. ¿Cuáles son esos supuestos y quiénes son los culpables, digamos, entre comillas, obviamente, de eso que nos está doliendo? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría hablar de mi mamá biológica, porque ella fue la que me abandonó y en teoría, supuestamente, la que me generó este trauma. A la hora de la verdad, estoy completísimamente segura que ella no dijo, voy a abandonar a esta niña para que en el futuro, mejor dicho, sea completamente infeliz. Jamás, jamás porque la conozco y hablé con ella y de esto también podemos hablar en otro episodio porque es como una película. Cada vez que la cuento es como, wow. Y bueno, aquí también voy a hablar de mi abandono emocional, porque si bien yo tuve mi papá adoptivo, si bien él estuvo presente siempre, o sea, yo nunca lo dejé de ver, emocionalmente no conectábamos, o sea, no había una conexión genuina de él preguntarme a mí cómo estaba, cómo me sentía, qué me hacía feliz, que, o sea, vivíamos en una desconexión constante y también hubo un factor muy importante, pero esto lo voy a hablar cuando hable de los roles, y es que mi mamá y yo cambiamos roles. O sea, yo me convertí en la mamá de mi mamá, y mi mamá básicamente era mi hija a la que yo tenía que cuidar. Entonces, claro, había una desconexión muy grande, entonces él no sabía nada de mí, nada. Y yo, en todo caso, pues tampoco sabía nada de él. Aquí, en este punto, cuando yo ya estaba explorando todas mis heridas y ya las estaba haciendo más conscientes, como les había contado, yo no soy católica, pero a mí este camino sí me permitió explorar otras religiones, otras maneras de ver las cosas, donde me sentí mucho más cómoda, mucho más identificada, donde había un espacio importante para el autoconocimiento. Creo que bueno, esto es otro tema también, pero creo que es un tema que al catolicismo le falta y le falta muchísimo. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Yo ahí empecé a leer muchísimo sobre lo que encontraba en el budismo, sobre lo que encontraba en el hinduismo. Y aquí sí tengo que decir que para mí esto fue como si, es como si yo literalmente me hubiera despertado a algo. Y fue entender que, por un lado, el budismo me decía que el apego era la raíz del sufrimiento y que yo tenía que practicar el amor y la bondad, no solo para mí, sino para las demás personas, incluidas esas personas que me habían hecho sufrir, entre comillas, porque nadie está haciendo algo contra mí. Es decir, todo, y aquí paso al hinduismo, todas las cosas que nos pasan, todas las experiencias que vivimos, tienen un propósito y que el camino para llenar los vacíos emocionales están en el amor divino, en la conexión que tenemos con la divinidad, con Dios, con el mundo espiritual, llamémoslo de alguna manera. Entonces, claro, para mí eso fue extremadamente revelador porque empecé a entender, no solamente me empecé a entender a mí y a conocerme a mí, como les digo, hay que hablarnos muy, muy honestamente y ser muy crudos también con nosotros, tratarnos con mucha compasión, pero sin tratar de esconder la oscuridad, porque eso en algún momento sale y claro, si esto no se hace de manera consciente, pues no es tan chévere. Mm. Ay, perdón, tenía que tomar algo. Es que está haciendo un calor, por eso estoy en el piso también. Entonces, cuando yo empiezo a sentir que resueno un montón con estos discursos, empiezo a hacer un trabajo conmigo, empiezo a darme cuenta y a observarme de, siento esto, esto puede venir de acá, ah, no puedo dejar a esta persona porque clarísimamente tengo un apego muy grande emocional. Y así sucesivamente con muchas cosas. Y eso también me permitió, porque cuando ya lo hago conmigo, cuando uno ya hace algo con uno mismo, es mucho más sencillo ver hacia afuera y ahora sí ver cuáles son mis jugadores.
Entonces, ver que mi mamá biológica, por ejemplo, nunca tuvo la intención de que yo la pasara mal. Fue un momento, como bien lo dice el hinduismo, era una experiencia que tenía un propósito, tanto para ella como para mí, porque de hecho cuando yo la conocí a ella, cuando hablé con ella la primera vez en vivo y en directo, me di cuenta que ese encuentro, que además yo lo busqué, solamente porque, claro, yo la busqué a ella con la finalidad de sanar mi herida. Cuando me senté con ella, descubrí que todo esto había sido para ella, no para mí, porque ella realmente con este tema la estaba pasando mal y la había pasado bastante mal. Entonces es empezar a generar empatía, como lo dice el budismo, generar amor y bondad hacia mí y hacia los demás. Esta persona tenía una historia y yo tengo un mantra que dice, cada persona hace lo que puede con el nivel de conciencia que tiene. Listo, ya está. Ella tiene una historia, tiene unas heridas, tiene unos vacíos, tiene unas carencias. Y desde ahí hizo lo que tenía que hacer. Lo mismo mi papá. Mi papá tiene una historia súper complicada, también de abandono, también de carencias, también de vacíos, que solamente hasta que yo entendí los míos, pude entender los de él y pude verlo más claramente. Y ahí también me di cuenta que tenía que recuperar mi relación de padre e hija, no de esposa en el rol que yo me había metido porque pues no me correspondía a mí ese rol. Y hablando particularmente de mi papá, yo me acuerdo mucho que con mi mamá íbamos a la iglesia y o sea, mi mamá es lejos de ser la persona que es ahora, ¿no? O sea, en ese momento ambas teníamos el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Y nosotras me acuerdo mucho que íbamos a la iglesia a pedir que mi papá cambiara. O sea, mm, no, estamos uno pidiendo mal y pidiendo lo que no era, o sea, completamente erradas ambas. Pero de esto ya mi mamá no es ni la tercera parte de lo que fue en algún momento. Y pues de eso no se trata, o sea, no se trata de que ojalá el otro cambie, no, sino cuando yo, y en ese momento cuando yo empecé a cambiar, porque yo empecé a cambiar conmigo primero, obviamente, y empecé a cambiar con él y le empecé a demostrar amor y le empecé a demostrar cariño, pues pucha, o sea, es que la relación cambió del cielo a la tierra. O sea, a día de hoy no les voy a decir que somos pues uña y mugre y que somos el mejor team del mundo, no, pero la relación ha mejorado considerablemente. Entonces es importante para sanar nuestras heridas hacer todo un mapeo, y aquí el mapeo es un poco extenso además, porque hagan de cuenta, si yo soy una persona celosa, no es que mi pareja me esté generando a mí ciertas emociones, no, soy yo, o sea, uno, responsabilicémonos de lo que nosotros estamos sintiendo, y dos, veamos que esa persona no es la directamente implicada, vayámonos más atrás, porque acuérdense que todas estas cosas nosotros las absorbemos cuando estamos pequeñitos, porque bien dicen por ahí que somos niños tomando decisiones de adultos. Entonces, vayámonos hacia atrás, vayámonos bien, bien hacia atrás y explorémonos un poco más, porque las heridas, todo lo que sintamos ahora está por allá escondido y refundido y hay que sacarlo. Y bueno, ya para finalizar, les quiero recomendar un libro que debería estar por aquí. Se llama Cuando todo se derrumba. Ve, qué raro, no está aquí. A ver, un momento, por favor. Bueno, no lo encontré. En todo caso, les dejo aquí una imagen. El libro se llama Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. Y mi mayor recomendación cuando quieran sanar una herida, definitivamente es sean honestos con ustedes mismos. Llévense a lugares incómodos. La gente habla mucho de tener conversaciones incómodas con muchas personas. Con parejas, con amigos, con familia, pero también tengamos esas conversaciones con nosotros mismos. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.